Hola hermanos, bienvenidos a Hoy Catequesis. Muy feliz de que estén allí. Besos y abrazos grandísimos en Cristo nuestro Señor. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema de la fe y lo vamos a tratar a través de dos fuentes muy importantes para nosotros los cristianos, que la primera sería a la luz de las Sagradas Escrituras o la Biblia, y como segundo punto también vamos a tratarla a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver qué nos dicen estas dos fuentes acerca de qué es la fe, cómo podemos aumentar la fe y cómo hago también para cultivar la fe en mi vida. Entonces, así que los invitamos a quedarse allí pegaditos y a ver este video para que entonces se informen, se nutran de lo que es nuestra fe. La fe. En la Biblia nos dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que nos espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11:1. Jesús es la fuente de la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Romanos 10:17. La fe genuina es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La fe es confiar en Dios todo el tiempo. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Hebreos 10:38. Y después Abraham fue circuncidado, como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados. Y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Romanos 4, versículo 4 y versículos del 19 al 22. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Efesios 2, 8 al 10. Catecismo de la Iglesia Católica.
Características de la fe. Catecismo de la Iglesia Católica. Primer punto. La obediencia de la fe. Numeral 144. Obedecer. Od audire. En la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. La fe. Comienzo de la vida eterna. Numeral 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara. Primera de Corintios 13:12. Tal cual es. Primera de Juan 3:2. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. San Basilio Magno, Liber de Spiritus Sancto, 1536, pg 32, 132, SF, Santo Tomás de Aquino, en los numerales 2.2, Q4 y A1. La fe es una gracia. Numeral 153. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17, Gálatas 1:15 y Mateo 11:25. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. DB 5. La fe es un acto humano. Numeral 154. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas. Como por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad a Dios que revela. Concilio Vaticano I, DS 3008. Y entrar así en comunión íntima con Él. La fe y la inteligencia. Numeral 156. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas
aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Ibid DS 3009. Los milagros de Cristo y de los santos, Marcos 16:20, Hechos 2:4, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Concilio Vaticano I, DS 3008 al 3010. La libertad de la fe. Numeral 160. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. DH10, CDC, CAN 748,2. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo en Cristo Jesús, DH11. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. DH11. La necesidad de la fe. Numeral 161. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. Marcos 16:16, Juan 3:36 y 6:40. Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin. Mateos 10, 22, 24, 13. Obtendrá la vida eterna. Concilio Vaticano I, DS 3012, Concilio de Trento, DS 1532. Resumen. Numeral 176. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Numeral 177. Creer entraña, pues, una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Numeral 178. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Numeral 179.
La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Numeral 180. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Numeral 181. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre. San Cipriano de Cartago. De Ecclesiae Catholicae Unitate. 6. PL 4,503A. Numeral 182. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia, para ser creídas como divinamente reveladas. Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, 20. Numeral 183. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Marcos 16, 16. Numeral 184. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Santo Tomás de Aquino, Compendium Theologiae 1,2. En resumen, mis queridos hermanos, entonces con el tema de la fe vamos a englobarlo en 7 puntos prácticos. El primero sería, la fe es obedecer. ¿Por qué obedecer? Porque cuando tú amas a alguien, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, el amor te impulsa a ser fiel, a respetar, pero también a obedecer. Entonces, cuando tú amas, ese amor se transforma en estos 3 pilares y al transformarse, pues se robustece y se fortalece en lo que llamamos la fe. En un segundo punto sería que creer, la fe es creer que ya tenemos aquello que hemos suplicado o que le hemos rogado al Señor. Entonces la fe es creer más allá de lo que los ojos de la carne ven, es ver con los ojos de la fe aquello que yo estoy rogando en oración. Pero también aquí yo les invito a discernir a la luz del Espíritu Santo, pedir esa unción del Espíritu Santo para discernir de que lo que estamos pidiendo, rogando, esté conforme a la voluntad de Dios. En un tercer punto, sería que la fe es una gracia, es un don que se cultiva, que se fortalece y que se aumenta a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios, la frecuencia hacia los sacramentos, en este caso de la Eucaristía, pero también de la confesión. ¿Y por qué? Porque bueno, esto nos permite tener mejores luces y conocimientos de nuestra fe. Entonces eso nos va a fortalecer y hacernos más fuertes, sobre todo en los momentos de crisis, de angustia y de pruebas. Y entender que todo pasa, todo es finito, todo tiene un inicio y un fin, y que simplemente tenemos que saber esperar con paciencia en los momentos de prueba. Entonces, este don de la fe nos permite caminar en el piso, no en pisos humanos, sino en el piso de Dios, en el piso de la fe. En un cuarto punto, tenemos que la fe es un acto humano. ¿Qué quiere decir esto? Es confiar, está un poquito relacionado con el tercer punto, es confiar en Dios, es confiar en su divina providencia, es confiar en su santísima voluntad. Bien dice la palabra que
todo lo que nos ocurre está conforme a su voluntad y nos ocurre para el bien de todos aquellos de quienes lo aman. Entonces nosotros en fe debemos de confiar en Dios y saber que las circunstancias que estamos viviendo son pasajeras, pero que nuestra fe, nuestra seguridad tiene que estar enfocada en Cristo. Y por eso la confianza en Dios se cultiva a través de la oración, la meditación de la palabra. ¿Para qué? Para no entrar en crisis, para no entrar en angustia. Porque ¿cuál es el antónimo de la confianza? La desconfianza. Entonces, si nosotros nos mantenemos en una vida de oración y robustecidos con los sacramentos, pues vamos a confiar y no vamos a desconfiar en Dios. También en un quinto punto tenemos que la fe sería que es creer en la autoridad de Dios. ¿Eso qué significa? Dios tiene la capacidad y la potestad de mover las circunstancias que nos rodean de nuestro entorno para darnos aquello que le estamos pidiendo. Basta que aquello que le estemos pidiendo esté conforme a su santa y divina voluntad. Entonces, Dios, que creó el universo, que creó el mundo, que te creó a ti y a mí, tiene el poder y la autoridad de mover las circunstancias para darnos todo cuanto le hemos pedido, conforme a su divina voluntad. Así como nos dice en Efesios 3:20, Dios tiene el poder de darnos mucho más de cuanto le hemos pedido. Entonces confiemos en eso. En un sexto punto tenemos que Dios tiene la fe, es darle al Dios la libertad de obrar o no en nuestra vida en base a aquello que le estamos pidiendo. Entonces, Dios tiene esa potestad de decir, hijo mío, hija mía, sí, eso lo quiero, hágase. O hija mía, hijo mío, no, eso no te conviene, por lo tanto, no lo voy a conceder porque no te conviene. Entonces allí es cuando nosotros como hijos de Dios debemos de cultivar en nuestro corazón las virtudes de la mansedumbre, de la docilidad y de la humildad para saber reconocer los no de Dios sin molestarnos con Dios, porque Él siempre tiene mejores planes para nosotros. Y en un séptimo punto tenemos que es la necesidad de nosotros sentirnos hijos de Dios, porque la fe, ¿qué hace? La fe nos hace creer en Jesucristo y a su vez nos hace sentirnos amados en Jesús e hijos de Dios. Cuando nosotros decidimos, o nuestros padres decidieron en su momento, incorporarnos dentro de la Santa Madre, la Iglesia Católica, a través del bautismo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, en esa condición nos ha sido infundido el Espíritu Santo para que ya desde ese momento esa criatura pase a ser un hijo de Dios y así se comience a cultivar en ellos la fe. En una primera instancia a través de sus padrinos y de sus padres. Y en una tercera instancia, ya cuando va creciendo la persona, pues cultivarla a través de la lectura de la palabra, la oración y los sacramentos. Entonces, en estos 7 puntos, 7, hemos entonces resumido en estas breves experiencias de catequesis que yo intento pues interactuar con ustedes y que me han permitido pues tener un poquito de este feedback con los jóvenes, con los adultos, que simplemente cosas que quiero compartir con ustedes para que ustedes les ayude a profundizar y también a mí me ayude pues a compartir parte de todo ese amor grande que el Señor pues me ha regalado y que es una maravilla sentirse amado por el Señor. Y la fe es un don maravilloso
que nos permite enamorarnos más de Dios. Y cuando nos enamoramos más de Dios, pues nos hacemos fuertes en su gracia y en su amor. ¿Cómo es mi fe? En conclusión, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos saber si mi fe es débil o fuerte? ¿Cómo le hago? Entonces, fíjense, vamos a evaluar dos actitudes. La primera es, frente a la prueba, frente a la angustia, frente a la tribulación, ¿cómo es mi actitud? ¿Es una actitud paciente? ¿Es una actitud de oración? ¿Es una actitud de sufrir en paz? O segunda actitud, frente a las dificultades, me desespero, me quejo y comienzo a murmurar en contra de Dios por lo que me está pasando. Entonces allí tenemos dos actitudes. Si estamos reflejando más la primera actitud, tenemos una fe para la gloria de Dios fuerte que nos permite pasar por la dificultad en paz, orando y confiando en que todo va a pasar. Pero si tenemos la segunda actitud, tenemos una fe débil que necesita ser fortalecida y fortalecida en las prácticas que comentábamos hace un rato, que era tener más horas de meditación y de lectura de la palabra de Dios, más horas de oración, más frecuencia hacia la Eucaristía y hacia los sacramentos, pues son estos elementos quienes nos robustecen en la fe y nos hacen confiar más en la providencia, pero sobre todo en la voluntad de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber estado allí y habernos acompañado en un tema más de Hoy Catequesis. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones apenas montemos un video, para que ustedes sean los primeros en enterarse y así llenarse de ese amor grandioso de Dios. También les recuerdo que estamos en Instagram y en Facebook como Hoy Catequesis. Entonces no se olviden, denle me gusta, compártanlo y también les pedimos que si tienen alguna inquietud con algún tema de catequesis que les interese que aquí tratemos, por favor déjennos sus comentarios allí en la cajita de herramientas para nosotros leerlos y en próximas oportunidades pues tomarlos en cuenta para los próximos temas que vamos a ir desarrollando por aquí, por Hoy Catequesis. Un beso grande, que Dios me les bendiga y María Santísima les guarde.